Hola, buenas tardes. Mi nombre es Niño de Carrillo. Soy residente de primer grado de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica. El día de hoy vamos a hablar sobre patología de intestino 3. Los temas a tratar el día de hoy son apendicitis, mucosele, enfermedad diverticular, diverticulitis y apendicitis epiploica. Vamos a empezar con el tema de apendicitis. Como definición, es la inflamación del apéndice vermiforme. Bueno, estamos hablando que la apendicitis es la patología quirúrgica abdominal más común en el mundo y representa la principal causa de cirugía abdominal de urgencia. Representa el 80% de las emergencias quirúrgicas pediátricas y afecta entre el 7 y el 12% de la población en general a lo largo de toda su vida. Esta patología ocurre con mayor frecuencia durante la segunda y la tercera década de la vida, con un pico de edad a los 22 años. La bibliografía que consulté menciona que 1 de cada 20 mexicanos tendrá apendicitis aguda en algún momento de su vida. Bueno, en sí, el apéndice, el apéndice cecal es una asa intestinal ciega, mide entre 3 y 20 centímetros de longitud, el promedio dice que es aproximadamente 8 o 9 centímetros, y tiene un diámetro transverso menor de 6 milímetros. Se origina en la pared posteromedial del ciego y se encuentra entre 2 a 3 centímetros inferior a la válvula iliocecal. El apéndice, al estar ligado al ciego, puede estar en diversas posiciones. La posición más común es que sea retrocecal, la que le sigue es pélvico, posterior periileal y por último la subcecal. En cuanto a su irrigación, el apéndice se encuentra irrigado por la arteria pendicular, que proviene de la arteria ileocólica, que a su vez es rama de la arteria mesentérica superior. En cuanto a su drenaje venoso, vemos que se da principalmente por la vena pendicular, la cual drena hacia la vena ileocólica y posteriormente hacia la vena mesentérica superior. En cuanto a la función del apéndice, ha sido discutido, ya que antes se creía que no tenía una función en particular. Actualmente se considera un órgano con capacidad inmunitaria y participa en la secreción de inmunoglobulinas, principalmente de la inmunoglobulina A. En cuanto a la etiología de la apendicitis, se debe a una obstrucción de la luz apendicular. Esto puede ser por un apendicolito, usualmente se encuentra en 35% de los adultos como causa. También puede darse como por una hipertrofia de las placas de Peyer, por un 60%, o un 60% se causa por esto, principalmente es en niños y adolescentes. En un 4% puede ser causada por parásitos y hasta en un 1% por un cuerpo extraño, principalmente tumores. ¿Cómo se da la patogenia de la apendicitis? Pues primero se produce la obstrucción de la luz, posteriormente un aumento de la presión intraluminal, una obstrucción linfática y venosa que provoca una isquemia de la mucosa, así favorece la producción el aumento en bacterias, una infección bacteriana y posteriormente una perforación. Bueno, de esta forma se reconocen 4 estadios de la apendicitis aguda. La primera es la congestiva o catarral, que se caracteriza por edema y congestión de la serosa, el crecimiento de bacterias y reacción del tejido linfoide. Le continúa la fase serosa, supurativa, la flemonosa, que pues ya hay un compromiso vascular, hay ulceraciones pequeñas y hay exudado fibrinógeno purulento. Posteriormente está la gangrenosa, que se caracteriza por áreas de color rojo oscuro, microperforaciones, líquido purulento y también por olor fecaloideo. Y por último está la apendicitis perforada, pues ya hay una perforación de este órgano, se observa líquido peritoneal purulento, puede haber un plastrón apendicular y un absceso. Bueno, en cuanto a la clínica, es muy variable, pero podemos reconocer una clínica característica. La triada de Murphy es la combinación de 3 síntomas clásicos como son dolor en epigastrio, la anorexia acompañada de náusea o vómito y la migración a la fosa ilíaca derecha. También tenemos otras como son la triada de Popper, que es el dolor abdominal, los vómitos y la febrícula, y la triada de Lafau para que está compuesta por hiperestesia, contracción refleja de la fosa ilíaca derecha y dolor en el punto de McBurney. Pueden haber diversos síntomas y signos de la apendicitis. A la exploración física, lo más común es que encontremos el punto doloroso en el punto de McBurney,
pero también hay otras maneras de explorarlo, como mediante talopercusión, por el signo de psoas, del obturador, de Blomberg, y pues depende del clínico, la que más utilicen. Bueno, en cuanto a las escalas, para complementar la evaluación diagnóstica, se han desarrollado múltiples escalas para hacer más precisa y más metódica la evaluación de una apendicitis. Dentro de ellas, la más conocida es la escala de Alvarado, incluye variables clínicas y de laboratorio. La manera más fácil de aprendérnoslas es mediante el acrónimo MANTRELS, que está en inglés, ¿no? Entonces, pues se explica con la migración del dolor, la anorexia, náusea y vómito, el tenders, o el dolor en el cuadrante inferior izquierdo, el signo del rebote, la elevación de la temperatura mayor a 38, una leucocitosis y el shift, o sea, la desviación a la izquierda de los neutrófilos, o sea, neutrófilos inmaduros. Si tenemos menos de 3 puntos, hay baja probabilidad de que tengamos apendicitis. Entre 4 y 6 puntos, pues se deben considerar otros estudios o reaplicar la prueba posteriormente. Y más de 7 puntos, pues tiene alta probabilidad de tener apendicitis. La sensibilidad de esta escala es muy buena, hasta de un 95%, y hay otra que es la escala de Alvarado modificada, en la cual no se evalúa la desviación a la izquierda de los neutrófilos, debido a que pues, no todos los hospitales cuentan con este laboratorio. Tenemos también la escala de Ripasa. La escala de Ripasa se creó igual para hacer una evaluación más sistemática de la apendicitis. Tiene una mejor sensibilidad que la de la escala de Alvarado, con una sensibilidad del 98%, y en este evaluamos la edad del paciente y el tiempo de evolución. Es muy importante lo del tiempo de evolución porque no todos los pacientes van a presentar los síntomas iniciando el cuadro. Entonces, en este caso podemos ver que evaluamos también la edad, menor a 40 años, mayor a 40 años. En este caso, pues la escala no es de Asia, pero nosotros también la podemos aplicar como si fuera extranjero, o sea, un paciente no mexicano. Y los demás, pues son clínicos y de laboratorio, ¿no? Muy similares. Aquí evaluamos los síntomas menores a 48 horas y mayores a 48 horas. En esta escala es interesante porque evalúan la probabilidad de realizar pruebas de imagen. Si tienes un puntaje entre 5 y 7, puedes repetir la escala 1 o 2 horas después y realizar una prueba de imagen, o también repetirla unas horas después a ver si ha cambiado el panorama. También por último tenemos la escala de Ockman. Creo que no se cambió, ahí está. La escala de Ockman. Bueno, pues también es un sistema de puntuación que permite la reevaluación clínica de la apendicitis. Usualmente, pues en esta se incluye el parámetro de menor a 50 años, pero el punto de esto es que el apendicitis es una enfermedad que se diagnostica por clínica. Sin embargo, es muy útil que tengamos el acceso a los estudios de imagen. ¿Por qué? Porque pues, los pacientes están acostumbrados a automedicarse y pueden enmascarar el cuadro al grado de que los antiespasmódicos, los analgésicos, se ha registrado que sí pueden disminuir, pues pueden enmascarar el cuadro, aunque algunos medicamentos opioides inclusive pueden ayudar a la localización del dolor, pero el tiempo de evolución de los síntomas y síntomas inespecíficos pueden confundir al clínico. De ahí que las técnicas de imagen sean para nosotros importantes. En cuanto a las principales complicaciones de la apendicitis, tenemos a la gangrena y la perforación. Esto puede ocurrir en un 10% de los casos. La formación de abscesos, peritonitis, septicemia, abscesos hepáticos y la pilefeblitis, que es la trombosis infecciosa de una circulación portal. Bueno, vamos a iniciar con los hallazgos por imagen. En cuanto a la radiografía, realmente este estudio tiene muy baja sensibilidad para el diagnóstico de apendicitis, pero hay ciertas cosas que nos pueden orientar que se trate de esta enfermedad, como un hilo reflejo. Este se puede encontrar hasta en un 50% de los pacientes con apendicitis. Igual el aumento de la opacidad en el cuadrante inferior izquierdo, el cuadrante inferior derecho, perdón, el engrosamiento de las paredes del ciego, la línea del psoas mal definido. Puede ser que no se vea. Sin embargo, en pacientes sanos, hasta en un 40% no lo vamos a observar, entonces no es tan útil. Un apendicolito se puede ver en 5% de los casos. Hay bibliografías que te manejan que se puede ver hasta en un 14% de los casos. No es tan común observarlo. Y también puede observarse la carga fecal en el ciego, que es la presencia de material con densidad de tejido blando y con burbujas radiolúcidas en el interior. Entonces, esto nos puede orientar hacia un cuadro de apendicitis por radiografía. Vamos a hablar sobre estas imágenes. La primera es un acercamiento de una radiografía de abdomen en AP.
es una técnica adecuada. Pues no se puede valorar adecuadamente los tejidos blandos, las estructuras óseas sin lesiones líticas, blásticas o trazos de fractura. Hacia fosa ilíaca derecha podemos observar una imagen de morfología redondeada, bordes bien definidos, radiopaca en relación a un apendicolito, bueno, bastante grande. Y la siguiente imagen es una radiografía de abdomen en adecuada técnica. En lo valorable de tejidos blandos, pues no hay evidencia de alteraciones. Los tejidos óseos sin lesiones líticas, blásticas o trazos de fractura. Podemos observar hacia el lado izquierdo la línea que delimita bien al psoas, sin embargo, hacia el lado derecho podemos que hay pues un borramiento en comparación con su contralateral. En esta imagen, pues es una magnificación de una radiografía de abdomen en lo valorable de tejidos blandos sin evidencia de alteraciones. En cuanto a tejidos óseos, tampoco encontramos lesiones líticas, plásticas o trazos de fractura. O podemos observar una imagen de densidad metal que corresponde a protector genital. En cuanto a fosa ilíaca derecha, podemos observar una imagen de bordes de morfología redondeada, de bordes bien definidos, radiopaca, en probable relación a un apendicolito. Y en cuanto a fosa ilíaca derecha, podemos ver un aumento en la carga fecal en el ciego. La siguiente imagen, la verdad, tiene una muy mala técnica, es una magnificación de una radiografía de abdomen en AP. En lo valorable de los tejidos blandos, pues no podemos ver alteraciones, pero por la técnica. Pero lo que quería mostrar en esta es la posición antálgica de la columna que se puede encontrar en los pacientes que tienen apendicitis. O sea, podemos ver una ligera desviación de la columna hacia la derecha, así como la ausencia de gas hacia el ciego. Bueno, en cuanto a los hallazgos de la apendicitis por ultrasonido, realmente el ultrasonido es súper útil para el diagnóstico de la apendicitis. ¿Cómo lo vamos a identificar? Es un tubo peristáltico con un fondo ciego o con un saco ciego en la base de el colon. ¿Cómo podemos identificar el apéndice si estamos iniciando? Realmente te pide la bibliografía, que son varios pasos, hay que utilizar bien nuestros marcadores anatómicos y hay varias maneras de encontrarlo. Lo primero es que dice que el paciente tiene que estar en decúbito supino, con el transductor en transversal, nos dirigimos hacia el cuadrante derecho, hacia el cuadrante inferior derecho, y tenemos que hacer una compresión firme, constante, gradual, para desplazar las asas intestinales y también el gas que se encuentra en esa zona y así poder evaluar el grado de compresibilidad del apéndice y tener mejor visibilidad. Si el operador tiene experiencia, puede ir directamente hacia la zona de dolor que el paciente refiere, porque es probable que encuentre un hallazgo. La bibliografía dice que hasta un 94% puede encontrar un hallazgo en esa zona. Si no es experto, sugiere que te dirijas hacia el borde inferior del hígado, bajes en manera transversal hasta encontrar el colon ascendente, identificamos las austras, ir bajando hasta encontrar la válvula ileocecal, vemos el ilio terminal para no confundirlo con el apéndice y recorrer todo el ciego hasta encontrar el apéndice. Les digo, la bibliografía lo define como una estructura tubular, delgada, en saco ciego. Podemos utilizar las referencias como son la arteria ilíaca y la vena ilíaca, usualmente encontramos el apéndice anterior a ellas, o también nos podemos basar del músculo psoas derecho. Al final, ya encontrando el apéndice, debemos medir su diámetro y su longitud. Entonces, pues, ¿cómo podemos encontrar a un apéndice inflamado? Pues usualmente tiene un diámetro mayor a 7 milímetros, tiene un McBurney ecográfico positivo, va a haber aumento de ecogenicidad en la grasa adyacente, en algunos casos sí se puede observar un apendicolito o colecciones pericecales y también puede haber un flujo aumentado en la pared del Doppler. Dicen que los signos secundarios son la grasa adyacente, colecciones líquidas y en algunos casos un plastrón. En cuanto a los hallazgos normales de inflamados, me gustó esta tabla porque nos hace una comparativa en cuanto a qué podemos observar y no. Como les comentaba, es normal encontrarlo hasta en un 30% de los casos, si está normal. Pero si está inflamado es más fácil localizarlo. Su diámetro es menor a 6 milímetros y si lo encontramos mayor a 7 milímetros es sugestivo de un proceso apendicular. Es compresible normalmente. Cuando está el proceso de apendicitis no se puede comprimir.
vemos que la extracción de la grasa y la vascularidad aumentada se dan después de las 12 a 24 horas del cuadro. Entonces, si no las encontramos al principio, se puede pedir que se reevalúe el paciente, o sea, pedirle un segundo ultrasonido, o podemos concluirlo como que falta tiempo para ver esos hallazgos. Igual, el apéndice inflamado tiene una posición fija, es aperistáltico y rara vez contiene aire. Igual, esta gráfica nos da a entender que hay una superposición entre el diámetro del apéndice. Como podemos ver, si tiene 6 milímetros de diámetro, es más normal, o sea, es esperado que esté normal. Sin embargo, hay apéndices inflamados que tienen este diámetro. En contrario, cuando mide 7 milímetros, que encontramos más apéndices inflamados de los que no. En cuanto a algunos ejemplos, pues tenemos este ultrasonido en escala de grises con transductor lineal, en el cual se dirige hasta fosa ilíaca derecha. El primero es un corte longitudinal y el siguiente, sí, un corte longitudinal. Podemos observar una imagen de morfología tubular, ligeramente ovalada, con bordes definidos, heterogénea, con zonas hipoecoicas en su interior, en relación a un apéndice normal. Y la siguiente, podemos identificar una imagen de morfología redondeada, de bordes bien definidos, heterogénea, pero con zona anecoica en su interior, y este es un corte transversal. En esta tenemos otro ejemplo. Este es un ultrasonido en escala de grises con transductor lineal dirigido hacia fosa ilíaca derecha. Podemos observar la primera imagen en un corte longitudinal y la segunda en un corte transversal. Podemos identificar la morfología, o sea, una imagen de morfología tubular. En la siguiente es ligeramente ovalada. Tiene bordes bien definidos, con paredes ecogénicas, engrosadas, heterogénea, con zonas hipoecoicas y hipoecoicas en su interior. Tiene una medida de 21 por 10 por 9 milímetros, y también podemos ver que hay ecogenicidad de la grasa periapendicular. En este caso no encontramos líquido libre. Se trataba de una apendicitis en un pediátrico. El siguiente ejemplo es una magnificación de ultrasonido en escala de grises, en el cual se observa un apéndice en un corte transversal con un grosor aumentado. Refería el pie de página que era de 8 milímetros, el cual tras aplicación Doppler color presenta aumento en su vascularidad en los bordes, en probable relación a una apendicitis aguda. Bueno, este es otro ejemplo, una magnificación de un ultrasonido en escala de grises, en el cual se observa un apéndice en corte transversal, en corte longitudinal, está aumentado de grosor, es igual del mismo paciente. Y también podemos ver el aumento de la vascularidad al Doppler color. Un último ejemplo en cuanto al Doppler, disculpen. Es un ultrasonido en escala de grises con transductor lineal, se observa en un corte longitudinal, el cual tras aplicación de Doppler color, pues aparenta un aumento en la vascularidad. Les puse varios ejemplos porque pues me gustó que tuviéramos distintas formas en cuanto al apéndice y distintos tamaños. Por ejemplo, en este es un ultrasonido igual en escala de grises con transductor lineal, en el cual se observa el apéndice vermiforme en corte transversal y longitudinal. Se encuentra aumentado su grosor, podemos ver que es de 11 por 11 milímetros y corresponde a un paciente con apendicitis aguda. Estos son otros dos ejemplos. Podemos ver la magnificación en ultrasonido en escala de grises, el cual se observa, o sea, se dirige hacia fosa ilíaca derecha. Podemos observar un apéndice engrosado con presencia de líquido en su interior y también de una imagen de morfología redondeada, de bordes definidos, hiperecoica, el cual proyecta sombra acústica posterior en relación a apendicolito. Y el siguiente ejemplo es un ultrasonido en escala de grises con transductor lineal, el cual se dirige hacia fosa ilíaca derecha, y podemos ver el apéndice con inflamación de su pared, así como aumento de su diámetro, y también podemos ver que tiene una pérdida de la continuidad en su pared en relación a la apendicitis perforada. Ok, los hallazgos por imagen en tomografía. Tenemos hallazgos primarios y hallazgos secundarios. Los hallazgos primarios, aquí vemos que el diámetro ya se considera de 6 milímetros, a diferencia del ultrasonido que era de 7, aunque puede variar de 6 a 10.
Podemos ver también el engrosamiento de su pared, mayor a 1 milímetro. La pared usualmente es heterogénea. Hay edemas de la submucosa, podemos distinguir el signo de la diana y en algunos casos podemos identificar al apendicolito. En cuanto a los secundarios, hay un engrosamiento del ciego con una imagen en embudo. Esto se refiere a un engrosamiento de la pared que ocurre alrededor de la inserción del apéndice secal. Entonces nos va a dar una imagen como en pico, como en embudo. Y el signo de la flecha, el signo de la flecha igual corresponde al engrosamiento de las paredes. El signo de la barra secal se refiere a cuando aparece una pared engrosada que rondea a un apendicolito enclavado. También podemos identificar al apendicolito, podemos ver la extracción de la grasa, adenomegalias regionales, gas extraluminal en caso de perforaciones, abscesos, flemones o defectos focales de la pared. Hay maneras de decir que se excluye una apendicitis o es un diagnóstico definitivo. Como podemos ver, tenemos como exclusión que sea menor de 6 milímetros y mayor a 6 milímetros, pero lleno de gas. Es posible si tiene una medida de 6 a 10, con cualquier otro signo o síntoma. Es probable cuando mide de 6 a 10, hay un engrosamiento de la pared, así como un realce, y lo consideramos un diagnóstico definitivo como un apéndice mayor con diámetro mayor a 10, o de 6 a 10, pero tiene engrosamiento de la pared, así como un realce y extracción de la grasa. Se sugieren pues los tratamientos. Las imágenes. Bueno, los ejemplos, tenemos aquí 2 imágenes de tomografía, son del mismo paciente, es un corte axial con ventana para tejidos blandos, tiene ingesta de contraste oral, y podemos identificar la presencia de una imagen de morfología redondeada, de bordes bien definidos, hiperdensa, que corresponde a un apendicolito, así como inflamación de la pared abdominal con aumento en la captación del medio de contraste. Los siguientes ejemplos son magnificaciones de una tomografía en fase contrastada con ventana para tejidos blandos, tiene ingesta del medio de contraste oral, en el cual se observa el apéndice vermiforme de forma longitudinal, indicado con las flechas. Hay un aumento en su diámetro, así como aumento en la captación del medio de contraste en sus bordes, en probable relación a un proceso apendicular. El siguiente es una tomografía en corte axial, en ventana para tejidos blandos con ingesta de contraste. Muestra un apéndice engrosado, con engrosamiento de sus paredes, y aquí se configura muy claro el signo de la diana. Bueno, la hernia de Gangrot es una presentación rara de la apendicitis. Se refiere a cuando el apéndice se encuentra en el interior de una hernia femoral. Ocurre en el 0.8% de las hernias pleurales y pues se han descrito únicamente 100 casos alrededor del mundo. Tenemos dos ejemplos. La primera es una imagen de una tomografía en reconstrucción coronal con ventana para tejidos blandos y se aprecia el apéndice secal señalado con una flecha en el canal femoral, estando su punta en contacto con una pequeña colección en relación a un absceso. El siguiente ejemplo es una imagen en reconstrucción coronal con ventana para tejidos blandos, en donde se aprecia el apéndice secal, pues igual contenido en una hernia femoral en relación a la hernia de Gangrot. En cuanto a la hernia de Amayant, se define como la presencia del apéndice secal en una hernia inguinal. La anterior a femoral, esa es una hernia inguinal, y puede encontrarse normal o inflamado. Pues tenemos 2 ejemplos aquí, en los cuales la primera es una imagen de tomografía en corte coronal, muestra la ubicación del apéndice, del apéndice en el canal inguinal derecho. Pues está lleno de líquido y dilatado hasta 9 milímetros, comentaba el pie de página en relación a una hernia de Amayant. Y el siguiente corte, pues es un corte de tomografía, en corte axial con ventana para tejidos blandos, que muestra, ya esa parte, no es una hernia. Nos muestra un apéndice que tiene aumento de su densidad con extracción de la grasa alrededor, la grasa apendicular, en relación a una apendicitis aguda. En cuanto a la resonancia magnética, realmente se cuestiona si es de utilidad en pacientes ambulatorios. Por ejemplo, el ultrasonido realmente es un estudio muy accesible, sin embargo, es operador dependiente. Cuando tenemos un paciente pediátrico, un adolescente o una mujer embarazada, se puede preferir el ultrasonido ya que tiene una buena sensibilidad para el diagnóstico si el operador es bueno.
Si el ultrasonido no es concluyente o el apéndice se encuentra retrocecal, sí va a ser necesario que se realice una tomografía, aunque en esta tiene la exposición a radiación para el paciente y se prefiere con medio de contraste. Tiene muy buena sensibilidad y muy buena especificidad. Ahora, la resonancia, ¿cuándo se podría indicar? Ya que tiene un costo elevado, realmente es de baja disponibilidad en los hospitales, no todos cuentan con ella, son largos tiempos de adquisición y si el paciente tiene mucho dolor, van a haber muchos artefactos de movimiento. Entonces, si realmente la tomografía y el ultrasonido no fueron concluyentes, la resonancia puede cambiar el manejo y si la mujer pues está embarazada, sí se puede utilizar, pero hay que ver que realmente la tomografía sigue siendo uno de los mejores estudios para la detección de una apendicitis, que vamos a encontrar en los hallazgos de imagen por resonancia. Pues el apéndice va a ser la estructura tubular ciega, vamos a ver que tiene una baja intensidad en T1 y T2 cuando tiene la materia fecal, hay una intensidad muscular que está colapsada, podemos decir que es patológico. Si tiene alta intensidad de la grasa periapendicular en T2, pueden haber cambios en la pared y aumento en el diámetro transversal. También podemos encontrar colecciones periapendiculares si está complicada y abscesos. En cuanto a los ejemplos, tenemos la primera, que es una resonancia magnética en coronal, en secuencia T2, y podemos ver al útero grávido, así como señalado con la flecha el apéndice vermiforme en corte longitudinal. Podemos ver que se aprecia una zona hiperintensa en su interior, correspondiente al líquido intraluminal. También podemos ver que están engrosadas sus paredes, correspondiente a una apendicitis en una paciente embarazada. Las siguientes dos imágenes son secuencias de ecospin rápido en disparo único potenciadas en T2, refería el pie de página. En ambas se encuentra escaso líquido libre en la imagen, así como en intensidad de señal alta hacia fosa ilíaca derecha, señalada con la flecha negra. Y también se puede observar el aumento en el diámetro del apéndice cecal, indicado con la flecha blanca, en relación a una apendicitis aguda, igual en una paciente embarazada. El apéndice tiene muchos diagnósticos diferenciales, incluye tanto diagnósticos en tórax como en abdomen. Sin embargo, tenemos algunos que son más comunes o más fáciles de diferenciar. Entre ellos destacan la adenitis mesentérica, pues como sabemos la adenitis mesentérica es muy común en pediátricos, usualmente se caracteriza por dolor agudo, fiebre, náuseas, vómito, entonces se parece demasiado al cuadro clínico de una apendicitis. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Pues cuando se realice el ultrasonido, hay que recordar que se van a ver las linfadenopatías generalizadas, presentes, el aumento de flujo en los vasos mesentéricos y el apéndice se va a encontrar de una manera normal. En cuanto a la diverticulitis, lo vamos a ver posteriormente. Pues usualmente se ven como las orejas brillantes intestinales con sombra acústica y grasa ecogénica. Tengo la imagen posteriormente. El divertículo de Meckel, pues en cuanto a la localización, sería hacia el otro lado. Usualmente es hipoecoico, tiene paredes delgadas y el apéndice pues en ese momento lo vamos a encontrar normal y también se puede confundir con una litiasis renal, usualmente del uretero distal. No encontré una imagen, pero puse una representativa porque vamos a encontrar el lito renal que nos provoca una imagen, una sombra acústica posterior. Sin embargo, como les comento, pues la apendicitis puede tener muchísimos diagnósticos diferenciales. Ok, cambiando al siguiente tema, vamos a hablar sobre el mucosele principal, o sea, el mucosele colónico. Se producen cuando hay una acumulación anormal de mucina que causa una distensión anormal del apéndice vermiforme. Entonces, usualmente este puede desplazar un poco las heces intestinales, pero no está inflamado o no causa abscesos. La prevalencia es del 0.2% y se da en individuos de mediana edad. El término mucosele, como les dije, describe el apéndice inflamado o distendido por mucosidad. Puede causarse por lesiones benignas o malignas, así que lo ponen en distintas categorías histológicas. Puede ser por retención de moco, que es la más frecuente, que es una de las frecuentes por un fecalito. También puede ser por hiperplasia de la mucosa. Puede deberse a cistoadenoma mucinoso, que es la más común, una de las más comunes, el cistoadenocarcinoma mucinoso.
el pseudomixoma peritoneal o la mixoglobulosis, que esta es una variante rara del mucosele debido a múltiples glóbulos pequeños intraluminales y pueden calcificarse. Pues como ya les dije, la etiología puede ser benigna o maligna. Pueden ser cicatrices posapendicitis, por fecalitos, por carcinoma, por pólipos, por vólvulos y pues también por el adenocarcinoma de colon. La clínica, usualmente los pacientes son asintomáticos, pueden tener molestias en fosa ilíaca derecha, en algunos casos si es muy grande, pues pueden tener la masa palpable. Ya cuando se complica puede haber rotura, torsión o invaginación. En cuanto a los hallazgos, pues tenemos los diversos métodos de imagen. Por radiografía, pues se puede caracterizar por una masa en la fosa ilíaca derecha con calcificaciones periféricas. En este ejemplo tenemos una radiografía de pelvis. En lo valorable de tejidos blandos no hay alteraciones. Tejidos óseos sin lesiones líticas, blásticas o trazas de fractura. A nivel de la fosa ilíaca derecha se observa una imagen de morfología redondeada, de bordes bien definidos, con densidad cálcica o radiopacos en relación a un mucosele. En cuanto al ultrasonido, lo vamos a identificar con una masa quística, pueden tener una ecogenicidad muy variable, en el cual podemos encontrar el signo de cebolla. Estas son capas ecogénicas dentro de una masa quística y se considera una característica muy sugerente de un mucosele. En este ejemplo tenemos un ultrasonido en escala de grises, el cual se observa un apéndice vermiforme con engrosamiento de su diámetro, así como presencia de una imagen de morfología ovalada, bordes bien definidos, hiperecoica, el cual proyecta sombra acústica posterior en probable relación a apendicolito, así como zona adyacente anecoica y en probable relación a mucosele. Tras aplicación de Doppler Color podemos ver aumento de la vascularidad debido a que ese estaba inflamado. Este es otro ejemplo. Es un ultrasonido en escala de grises con transductor lineal y en el cual se observa el apéndice vermiforme engrosada de hasta 2.5 centímetros. Refiere el pie de página que tenía un contenido ecoico en su interior en probable relación a mucosele apendicular. Tenemos el corte longitudinal y transversal. Este es un ultrasonido en escala de grises con transductor lineal en el cual se observa apéndice vermiforme engrosada y pues aquí sí podemos ver el patrón en capas de cebolla, como ya les había comentado, son capas ecogénicas dentro de una masa. En cuanto a los hallazgos por tomografía del mucosele, usualmente se ve una masa bien circunscrita, puede ser esférica, puede ser tubular, y lo que podemos identificar es la calcificación mural que presenta y que es característica del mucosele. Puede tener burbujas intraluminales o puede tener nivel líquido gas dentro del mucosele. De los ejemplos que presenta son una tomografía de abdomen en corte axial con ventana para tejidos blandos en fase contrastada, en la cual se observa cetopografía del apéndice vermiforme. Vemos que está aumentada de tamaño, tiene un contenido similar a los tejidos blandos, así como una zona de calcificación en su pared en relación a mucosele. Y en la siguiente tenemos una tomografía de abdomen en corte axial, inventada para tejidos blandos con ingesta de contraste oral. Se observa el apéndice con una pared calcificada, hallazgos en relación a un mucosele. Y en cuanto a la tomografía, bueno, en esta dice que depende de la secuencia, en la secuencia T1, depende de qué tanta concentración de mucina, puede ser hipointensa, puede ser isointensa, y en T2 puede ser hiperintensa. En cuanto a esta imagen, es una resonancia magnética en coronal en secuencia T2. Podemos ver que hacia el apéndice vermiforme hay un engrosamiento de la porción del apéndice cecal. El pie de página comentaba que era hasta de 3 centímetros. El contenido es hiperintenso en relación a un mucosele. Bueno, la enfermedad diverticular se refiere a la presencia de múltiples divertículos. O sea, esta es la diverticulosis. No se debe confundir con la diverticulitis, que se refiere ya a la inflamación o infección de uno de estos.
En cuanto a la epidemiología, pues es común en pacientes mayores de 40 años, hasta un 50% de la población que tiene más de 60 años de edad puede tener diverticulosis. Es igual de prevalente tanto en hombres como en mujeres y es una de las patologías de colon más frecuentes, así como una de las causas más frecuentes de hemorragia rectal. Es más común en países occidentalizados. ¿Por qué? Debido a que esta enfermedad depende mucho de los hábitos y estilos de vida del paciente. Una dieta pobre en fibra, pacientes que usualmente son más longevos, un consumo excesivo en carnes rojas ahumadas y también pues todo esto provoca un aumento de la presión intraluminal debido a que hay heces pues heces duras que provocan un aumento de la presión y está relacionado con estreñimiento crónico y el esfuerzo que realiza el paciente. Entonces, pues es muy común en los países occidentales. También se puede ver que es más común en pacientes con enfermedades del tejido conectivo como Ehlers-Danlos o síndrome de Marfan. En cuanto a las características, la mayoría de los divertículos son divertículos falsos, o sea, la mucosa se hernia entre un defecto entre los músculos donde entran las arterias nutritivas del colon. Entonces va a estar únicamente la mucosa con la capa con la serosa de cubierta. Como ya les dije, pues realmente se provoca por una herniación, hay un acortamiento de las tenias, una estenosis de la luz del colon y podemos ver que en los divertículos hay pequeñas heces retenidas, hay diversos estadiajes que pueden ir desde precoz hasta el avanzado. En cuanto a la clínica, la gran mayoría de los pacientes son asintomáticos, nunca van a presentar molestias. Bueno. Hola, ¿alguien tiene activado el micro? Gracias. Como les comentaba, la gran mayoría de los pacientes son asintomáticos. En algunos casos pueden presentar clínica de colon irritable, hemorragias rectales, puede complicarse con diverticulitis. Usualmente tienen dolor en la defecación o dolor postprandial. En algunos hay sensación de plenitud, estreñimiento y también pueden tener cambios en hábitos intestinales. Sobre los hallazgos por imagen, pues se utilizan usualmente los estudios con bario para demostrar la existencia de los divertículos en caso que el paciente tenga sintomatología. En el primer ejemplo tenemos... Hola, hay un micro que está activo. Si quieres pausa la grabación, es el participante que no tiene nombre. Oliver, ¿tienes activado tu micrófono? Sí, lo acabo de activar para decirle que ponga pausa y que era el que tenía como nombre puntos suspensivos, el que tiene su micrófono activado. Ah, ok, a ver. Es que en este ya empezó, a ver. No me permite ponerle en pausa, perdón. Ok, no te preocupes, puedes seguir. Continúo, ok, gracias. Bueno, el primer ejemplo es un estudio de tránsito intestinal. Podemos ver que es en AP, tiene contraste positivo, en el cual se observa un adecuado paso del medio de contraste. Podemos identificar múltiples imágenes de morfología sacular dependientes de la pared del colon, en el cual también se identifica el medio. Perdón, pero la imagen se dejó de ver. ¿Soy el único? No, no se ve la imagen. Ah, ok, ahora lo arreglo. Efectivamente, no se ve la diapositiva. ¿Ahora se ve? Sí, ya, puedes proseguir. Muchas gracias. Y lo repito, es un estudio de tránsito intestinal con contraste positivo, en el cual podemos ver un adecuado paso del medio de contraste. Se identifican múltiples imágenes de morfología sacular dependientes de la pared del colon. Perdona que te interrumpa, es que si no es un tránsito intestinal, ¿eh? ¿Mande? No es un tránsito intestinal. Ese sí es importante que corrijas esa parte. ¿Qué tipo de estudio es? Podría ser un colon por enema. Es un colon por enema, ¿sale? Ok, gracias. Y pues podemos ver las distintas imágenes que también tienen, son saculaciones que también tienen medio de contraste en relación a diverticulosis.
Es una imagen, estas son dos imágenes de un estudio con fluoroscopía, realizado por fluoroscopía, en donde se observa también un adecuado paso del medio de contraste, muestra múltiples divertículos extendidos a lo largo de todo el colon, y pues no hay alguna imagen o algo que nos sugiera que hay inflamación o formación de fístulas o extravasación del medio de contraste. En cuanto al ultrasonido, podemos ver que los divertículos se van a observar como bolsas o saculaciones llenas de gas en cuanto al colon. Podemos ver en la primera imagen que se observa una imagen, es un ultrasonido con transductor lineal. En escala de grises podemos observar que las paredes del colon están ligeramente engrosadas, y también podemos observar que están llenas de aire. En el caso siguiente podemos ver que es un ultrasonido. También podemos observar la pequeña saculación en la cual es ecogénica, y también se proyecta una sombra acústica posterior. Bueno, en los hallazgos de imagen por tomografía, usualmente son incidentales, perdón. Podemos encontrar que el colon puede estar engrosado y pues usualmente están llenos de aire. En la primera imagen es una tomografía en corte axial con ventana para tejidos blandos, en el cual se observa un segmento del colon sigmoides con múltiples saculaciones dependientes de la pared. Tienen contenido aire en un paciente que tenía el diagnóstico de diverticulosis. La siguiente imagen es una reconstrucción de una colotac. Es una vista posterior. También podemos identificar que hay múltiples imágenes que son como saculaciones dependientes de la pared. Podemos ver que son predominantes en colon sigmoides, aunque también se observan en en los otros segmentos. Esta tomografía realmente se hizo en un paciente para ver litiasis renal, pero pues podemos ver que cuando se realiza el corte axial y la reconstrucción coronal, el paciente tenía imágenes de morfología ovalada dependientes de la pared, tienen contenido aire en relación a una diverticulosis extensa. O sea, realmente les digo, los pacientes no llegan usualmente a consultar por eso, son hallazgos que vemos en la tomografía. La diverticulitis. Esta es la complicación de una diverticulosis de colon. En cuanto a su epidemiología, vamos a ver que usualmente se presenta en pacientes de la 5ª a la 8ª década de la vida. Es igual en hombres y en mujeres. Se puede ver hasta en un 50% de los pacientes mayores de 80 años. Se puede presentar este cuadro. Puede darse en adultos jóvenes, usualmente en países desarrollados, y es muy rara en países en menos desarrollados, debido a que su patología o su fisiopatología es muy similar a la de la diverticulosis. Usualmente hay una fase prediverticular, se produce la diverticulosis y posteriormente la complicación con una diverticulitis. Puede darse a una impactación fecal en la entrada del divertículo, un aumento de la presión entre la luz y la serosa, una debilidad de la pared intestinal, y usualmente es más común en el colon sigmoide. Podemos ver que en la diverticulosis puede estar asintomático, como les dije, puede haber sangrado. Se puede complicar a la diverticulitis, esta puede estar simplemente inflamada, o esta se puede complicar hasta en un 25% con abscesos, obstrucción, perforación y fístulas. En cuanto a la clínica, esta pues es más llamativa. Hay un dolor cólico, aumento de la sensibilidad abdominal, puede haber una masa palpable en fosa ilíaca izquierda, los pacientes pueden tener fiebre, así como alteración del ritmo intestinal. Para clasificar mejor esta enfermedad, se han creado múltiples escalas y múltiples maneras de estadificarla. En cuanto a nosotros, la que vamos a utilizar es la Hinchley modificada por Wasbury, que es esta. Podemos ver que en el grado 1 podemos observar la diverticulitis con aumento de la grasa pericolónica, pueden haber abscesos. Si es 1A, hay una inflamación pericolónica limitada, no hay un absceso, solo la inflamación. Si es 1B, está limitada, sin absceso, y puede ser menor a 2 centímetros o mayor a 2 centímetros. De eso se va a definir su manejo. La tipo 2, hay un absceso que puede estar tabicado, puede ser retroperitoneal o a distancia, igual depende del tamaño. El grado 3 sería una peritonitis purulenta generalizada,
y podemos observar en el grado 4 una peritonitis fecal. Entonces, aquí tenemos imágenes gráficas, ¿no?, de cómo se vería en la etapa 1 sobre la inflamación, formaciones de abscesos, que ya hay una ruptura, y en la etapa 4 ya hay una peritonitis fecal. En cuanto a las principales complicaciones, está la perforación, el absceso pericólico, las fístulas, puede haber obstrucción o hemorragia, es común, la pileflebitis, que habíamos comentado previamente, que es la trombosis infecciosa, abscesos hepáticos, una peritonitis, hasta una sepsis. Bueno, les voy a presentar los ejemplos. Usualmente las radiografías de abdomen, pues son inespecíficos los hallazgos, depende de si está perforado o no está perforado. Podemos observar si hay saculaciones, podemos ver, depende de su tamaño. En esta vemos es una radiografía AP de abdomen, se observan estructuras lineales radiopacas en relación a material médico. Podemos identificar aumento en el contenido abdominal con incremento en su radiolucidez y oscurece los márgenes de las asas intestinales. Comenta al pie de página que se debe a un neumoperitoneo secundario a una perforación de un divertículo. Este es un acercamiento de un estudio de un tránsito intestinal con contraste positivo. Se observa adecuado paso del medio de contraste. Se identifican múltiples imágenes saculares dependientes de la pared del colon. En la porción más inferior del recto sigmoide se identifica un paso piliforme del medio de contraste. Adyacente a este se observa extravasación del medio de contraste en la cavidad debido a un divertículo perforado. En cuanto al ultrasonido, pues se caracterizan por como las orejas brillantes, que son realmente los divertículos con una imagen ecogénica. Entonces, también podemos observar que alrededor de ellos hay grasa ecogénica y también puede estar engrosada la pared intestinal. Si hay colecciones alrededor, significa que ya implica un absceso y una diverticulitis muy complicada. Tenemos este ejemplo de un ultrasonido con transductor lineal en escala de grises, en transversal y longitudinal. Está dirigido hacia el cuadrante inferior izquierdo del abdomen, en el punto doloroso referido por el paciente. Podemos ver un colon de paredes gruesas. Comentaba que había ausencia de peristaltismo. Y también podíamos ver que hay algunos divertículos que tienen coprolitos. Usualmente estos proyectan la sombra acústica posterior, así como un aumento de la ecogenicidad de la grasa adyacente. En la siguiente tenemos un ultrasonido con transductor convexo en escala de grises dirigido hacia fosa ilíaca izquierda y se observa una imagen de morfología ugoidea en relación a divertículo de colon con grasa ecogénica circundante y también podemos ver que la pared está engrosada y pues como les comento en la siguiente imagen también podemos ver una sombra acústica posterior. En este caso no había colecciones ni líquido en abdomen ni pelvis. En cuanto a los hallazgos por imagen, pues realmente podemos ver muchas características. Podemos ver el engrosamiento de la pared, podemos ver perforaciones diverticulares, podemos ver la extravasación del gas y el líquido, los abscesos pueden tener contenido líquido, puede haber gas o puede haber nivel, o sea, que sería como que ambos. Y también podemos observar la formación de fístulas como una complicación de la diverticulitis. Usualmente se dan hacia vejiga. En este tenemos el ejemplo de un mismo paciente. Son dos imágenes de una tomografía de abdomen en corte axial. Tiene contraste oral, ventana para tejidos blandos. Observamos adecuado paso del contraste. En el colon ascendente se identifican múltiples imágenes de morfología sacular dependiente de la pared y hacia el segmento descendente podemos identificar el engrosamiento de la pared, así como un paso piliforme del medio de contraste a expensas de una diverticulitis complicada. En el siguiente ejemplo es una tomografía de abdomen en corte axial con contraste oral, ventana para tejidos blandos y también vemos un adecuado paso del medio de contraste. En un segmento de colon, es el colon sigmoides, podemos observar múltiples divertículos que están
en toda la pared colónica, así como engrosamiento de la grasa adyacente, extracción de la grasa adyacente y engrosamiento de la pared de la vejiga. No, perdón, en este no estaba la vejiga, perdón. Es en este. Y pues, en este paciente entró por clínica de infecciones de vías urinarias repetitivas. En este paciente tenemos una tomografía en corte axial y 2 en cortes coronales. Podemos observar un adecuado paso del medio de contraste. Podemos ver que hacia vejiga hay un nivel aire donde no debería estar, debido a una fístula que se ha creado entre una diverticulitis complicada que ha provocado el paso de material hasta contaminar la vejiga. Son hallazgos que se pueden observar también. Y hallazgos por resonancia magnética. Pues para realizarlo realmente no sería como de urgencia porque tenemos otros medios de imagen, pero también se puede ver. Podemos ver en este ejemplo de una resonancia magnética en corte sagital ponderada en T1 después de la administración del medio de contraste, y podemos observar un absceso de manera presacra localizado. Y ya por último, vamos a hablar sobre la apendicitis epiploica. Este es un proceso isquémico que involucra los apéndices epiploicos del colon. Usualmente, pues, se puede tratar de cualquiera de todos ellos. Son entre 50 y 100 que se distribuyen a lo largo de todo el intestino grueso. Usualmente se ve en pacientes obesos de la segunda a la quinta década de la vida. Es igual tanto en hombres como en mujeres. Y en estos pacientes se puede sospechar de una diverticulitis o una sospecha de apendicitis. ¿Por qué se da? Se puede dar por una torsión del apéndice epiploico, que puede provocar una trombosis venosa de los apéndices, y también puede provocar eso que haya inflamación, colecciones, abscesos. En cuanto a la clínica, pues el dolor se parece mucho a las otras patologías. Es un dolor abdominal en fosa ilíaca de izquierda o derecha, depende de dónde se localice. Es repentino y como característica tiene un aumento del dolor ante la maniobra de Valsalva. Puede ceder el dolor o puede aumentar, eso depende del cuadro y depende del paciente. Ante la exploración física es muy ambiguo y es necesario realizar pruebas de laboratorio y también de imagen por ser muy inespecífico. En cuanto a los hallazgos por imagen, pues podemos encontrarlo como en este. Es un ultrasonido en escala de grises con transductor lineal. Se observa barrido extendido, dirigido hacia la fosa ilíaca izquierda, y hay una imagen de bordes definidos, hipoecoica, que corresponde a un apéndice epiploico inflamado. Hay también ecogenicidad de la grasa circundante. En cuanto a las tomografías, pues podemos ver que los apéndices inflamados pueden estar calcificados, si es crónico, el apéndice puede calcificarse y desprenderse y formar los ratones peritoneales, los mouse peritoneals, y también pueden identificarse como grasa dentro del estudio tomográfico. En este caso tenemos una tomografía de abdomen en corte axial, en ventana para tejidos blandos, en donde se observa la distribución normal de los apéndices epiploicos. Y en esta imagen podemos observar, en estas dos imágenes tenemos dos tomografías, una en corte axial y en el otro es un acercamiento, y se observa un acúmulo de la grasa adyacente al colon descendente y en relación a una apendicitis epiploica. Realmente este cuadro es muy inespecífico, se refiere a la grasa infartada de los apéndices epiploicos y pues es necesario realizar un estudio para diferenciarla de todas las demás patologías que hemos mencionado. Realmente, pues estas patologías se puede hablar muchísimo de cada una. Intenté resumir lo más que pude de todas ellas y espero que ahorita pues podamos discutir sobre el tema y expresar las preguntas que haya dejado la presentación. Vale. ¿Es todo, doctora? Sí. Vale. Bueno, primero que nada,